Ahora sí, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones para cada hermano que está ahí conectado desde su casa. Un abrazo grande para todos nuestros hermanos en la común fe en el Señor Jesucristo. Ya, ahora sí, vamos a ir a nuestra clase de hoy, hermanos. Vamos a orar, ¿les parece? Quisiera pedirle a Disemi, si puedes orar para comenzar, Disemi, por favor. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ya. Señor, te agradecemos en esta tarde, Padre, primeramente porque tú nos has permitido poder reunirnos, Señor, en esta oportunidad para aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder entender lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Usa al pastor, Padre, que él sea un instrumento y que su boca hable tu palabra, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a mantenernos concentrados, Señor, en este momento. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la clase de hoy vamos a poner ahí como título Introducción al Nuevo Testamento. Esta es nuestra clase número 8. ¿Ya? Entonces pongan ahí una introducción al Nuevo Testamento. La clase que nosotros estamos haciendo en términos generales, conociendo las escrituras, no busca profundizar tanto en cada uno de los puntos que vamos viendo. Por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, no vamos a profundizar, ¿verdad?, en cada libro ni nada, sino que vamos a dar una mirada y un contexto general, ¿ya? Para que podamos ubicarnos un poco en lo que es el texto bíblico, ¿ok? Luego, en otros estudios que vamos a ir haciendo más adelante, vamos a entrar en profundidad, ¿ok? Por eso entonces llamamos a esto Introducción al Nuevo Testamento, ya pónganlo ahí como título. Y bueno, el nombre que se da a la segunda parte de la Biblia en castellano es lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora, Nuevo Testamento también, voy a ponerlo aquí a ver, una PPT. Deme un segundo que parece que acá tengo mal puestos un segundito, ¿ok? Parece que tengo mal puesto acá las PPT. Un segundito, para que no nos crucemos. Un segundito, un segundito, un segundito. Ok. Ah, claro, se me corrió esto. Ok. Ahí está. Yo voy a hacer acá un cambio interno. Un segundito. Estas son las tecnologías, ¿verdad? A ver si no nos complica. Un segundito, ¿ah? No quiero que se me pierdan. Ya, entonces, aquí, vamos a quedarnos acá. Vamos a decir entonces que el Nuevo Testamento también se le conoce como el Nuevo Pacto. Ya si ustedes lo quieren anotar ahí como el Nuevo Pacto, ¿verdad? Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. ¿Será que Dios cambió el pacto? ¿Será que Dios nos cambió las reglas? ¿Será que Dios se arrepintió? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Los voy a invitar a que me acompañen a un texto que tenemos en Mateo capítulo 20, 22. Mateo 20, 22, vamos a buscarlo ahí por favor, Mateo 20, 22, perdón, no, al revés, Mateo 22, 20, ahí sí, Mateo 22, 20. Dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso dice la Biblia en Mateo capítulo 22, 20. ¿Se recuerda usted el contexto? Jesús estaba ahí con sus discípulos, ¿verdad? Y estaban celebrando, haciendo esta conmemoración, ¿verdad? La cena, ¿verdad? Que el Señor la instituye, nos dice que debemos nosotros hacer esto en memoria de Él, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor establece la cena, cuando la hace con sus discípulos, Él le dice que la copa, ¿verdad?, que representa la sangre, es el nuevo pacto, ¿verdad? Pero ahora es un pacto en la sangre. Recuerden que estos son símbolos nada más, ¿verdad? Porque Jesús iba a morir por nosotros.
Por lo tanto, nos habla de un nuevo pacto, ¿verdad? Ahora, la palabra pacto, vamos a poner acá esta cita. La palabra pacto significa arreglo, ¿verdad? La palabra pacto significa un arreglo hecho por una parte, ¿ok? Es un arreglo, un acuerdo que está hecho por una parte y que podría ser aceptado o rechazado por la otra parte. Aceptado o rechazado por la otra parte, ¿ok? Pero esto es muy importante porque la otra parte involucrada no puede hacer cambios, ¿ok? O sea, la persona puede aceptar o no aceptar este pacto, ¿verdad? Pero no le puede hacer cambios, ¿verdad? Que es lo que en realidad, si usted lo entiende como el Evangelio, como la palabra de Dios, es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Está la palabra establecida, está la invitación para todos nosotros para poder ser parte del reino de Dios, aceptar el regalo de la salvación, pero nosotros no le podemos hacer ningún tipo de cambios. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos el primer pacto que está relatado en Éxodo capítulo 24, del versículo 1 al 8. No lo vamos a leer ahora, quiero que usted lo lea en casa, pero es un texto que usted seguramente está familiarizado y es cuando el Señor, cuando Dios hace este pacto con un personaje importante. ¿Qué personaje será? A ver quién se lo recuerda ahí en casa. ¿De quién estamos hablando? ¿De Adán? ¿De Jonás? ¿Quién podrá ser? Éxodo capítulo ¿De 24. Abraham? ¿De Abraham? ¿Será que será con Abraham? A ver, ahí les voy a dejar entonces mejor una tarea, ¿eh? Les voy a dejar ahí la tarea para que la investiguen, ¿verdad? En Éxodo capítulo 24, del 1 al 8, nos habla de un pacto, de este primer pacto que se hace, ¿verdad? Vamos a ir a investigar para que sepamos de qué se trata, pero hay un pacto ya establecido entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero ese pacto incluía, ¿verdad? Tenía algunos requisitos en donde, por ejemplo, había que derramar sangre de un animal inocente, ¿verdad? Y eso obviamente tiene todo un principio y una mirada hacia lo que es el sacrificio del Señor, ¿verdad? El Cordero de Dios inocente que muere por causa del pecado del mundo, ¿ok? Entonces ahí nosotros tenemos que poner atención. Ahí está el primer pacto de Dios, ¿verdad? Y luego nosotros tenemos un segundo pacto, a ver si lo tengo acá, que es, o sea, no le digamos segundo pacto, mejor digámosle un nuevo pacto, ¿verdad? Suena mucho mejor eso. Y ahí nosotros tenemos Lucas, capítulo 22, 20, ¿verdad? Que era lo que leíamos al principio, pero yo me quiero centrar acá en el texto, en el versículo número 6, ¿ok? Dice acá, bueno, hace todo el relato de la copa, ¿verdad? Que este mi cuerpo, perdón, dice que es la copa, ¿verdad? Que tiene el vino que representa la sangre, ¿verdad? Que por vosotros es derramada. Ahí ese es el texto que nos habla de este nuevo pacto. Perdón, yo les había dicho el versículo 6, pero me refería a una segunda cita, perdón hermanos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1. Estoy teniendo algunos problemitas acá con el computador, por eso me estoy medio distraído. Entonces, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1, me quiero centrar ahora en el versículo número 6. Si me acompañan ustedes ahí en casa, yo les di ahí del 1 al 11, pero vamos a leer solamente el 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nos habla acá el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Dice que este nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu, ¿verdad? Esto es algo completamente espiritual. Y ahí dice porque la letra mata, que algunos han tomado para decirle a la gente que no estudie, ¿verdad? Pero es algo completamente sacado de contexto. Más el espíritu vivifica, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo nos habla, ¿verdad? En esta carta acerca de este nuevo pacto, ¿verdad? En Lucas 22:20 también nos habla acerca de este nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de este nuevo pacto, acá tenemos el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿verdad? Es una combinación, ¿verdad? Debemos considerar ambos, ¿verdad? Para poder entender de mejor forma lo que entendemos como el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿verdad? Este revela la santidad de Dios y habla acerca de una norma justa de la ley, ¿verdad? Y acá está prometiendo que vendría un redentor, ¿verdad? Eso lo habla en el Antiguo Testamento. Se habla de las profecías, de que vendría un redentor, ¿verdad? A pagar un alto precio y todo lo que el Antiguo Testamento lo relata a través de las profecías.
Y en el nuevo pacto, ¿verdad? Se muestra la santidad de Dios, pero ahora se muestra esta santidad a través del Hijo, ¿verdad? Ahora es el Hijo el que se manifiesta, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que Jesús es el que muere por nosotros, ¿verdad? Y la santidad de Dios es manifiesta a través del Hijo, un hombre. Pregunta para ustedes, hermanos. ¿El Señor Jesús era santo? ¿Sí? ¿Había santidad en él completamente? ¿O había pecado en el Señor Jesús? ¿Qué creen ustedes? No hay pecado en el Señor, ¿verdad? No, 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 no. Nosotros somos santos, nosotros somos santificados por medio de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, en nosotros aún existe el pecado, ¿sí o no? Claro que sí, todavía está el pecado. Pero en el caso de Jesús, en el caso del Hijo, Dios a través del Nuevo Testamento está mostrando la santidad de Dios a través de un hombre, ¿verdad? En este caso de Jesús, el Hijo de Dios encarnado en un hombre de carne y hueso igual que usted, en absoluta santidad. Esto es muy importante. No hay pecado en Jesús, ¿verdad? Pregunta, ¿había tentación en Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Había tentación en Jesús? ¿Sí? ¿Fue tentado Jesús? Recuerda que la tentación no es pecado. La tentación es cuando viene un pensamiento a tu mente, ¿verdad? Que te puede llevar al pecado y ahí tú decides si pecar o no, ¿verdad? Pero en Jesús vemos que Jesús fue tentado. Por ejemplo, el pasaje más conocido es cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender esto. En el Antiguo Testamento, la santidad de Dios, ¿verdad? Se manifestaba a través de la rigurosidad, a través de los sacrificios, ¿verdad? Y todo esto apuntaba hacia el Redentor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nosotros vemos esta santidad de Dios ahora manifestada a través de el Hijo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento contiene aquellos escritos que revelan el contenido del nuevo pacto en Jesús, ¿ya? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no están peleados, ¿ah? Porque hay personas que afirman, ¿verdad? Dentro de las mismas iglesias, hay personas que afirman que el Antiguo Testamento está peleado, que es como que contradice al Nuevo, ¿verdad? Y a veces si lo leemos de manera aislada, sin una base bíblica, pareciera que hubiera una tal contra, como que estuvieran, no estuvieran de acuerdo. Sin embargo, para eso hay que comprender bien el contexto en el cual se está leyendo cualquier tipo de párrafo, ¿verdad? Pero yo lo que le puedo decir es que hay revelación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento de todo lo que está escrito en el Nuevo, y el Nuevo afirma y le da la correcta interpretación a lo que el Antiguo Testamento quiso decir, ¿ah? Para que usted lo pueda entender. Ahora, el mensaje, hablemos del mensaje. A ver, déjenme ver acá si está. Aquí está. Vamos a poner acá. El mensaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿En qué se centra el mensaje del Nuevo Testamento? Ahí tienen la primera parte. La primera parte dice que la persona que dio la remisión del pecado. ¿Quién será la persona que dio la remisión del pecado? ¿Quién creen ustedes? ¿Quién es la persona que nos libró del pecado? De esto habla el Evangelio. El Señor Jesús. Exactamente, el Señor Jesús es quien nos redime del pecado. Entonces, el mensaje del Nuevo Testamento es, podríamos decirlo en una parte, la persona que dio la remisión del pecado. Mateo capítulo 26, en el versículo 28, lo que leíamos, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que dice Mateo capítulo 26 en el versículo 28, ¿ok? Entonces, el mensaje que nos habla, el primer mensaje que nos habla el Evangelio es acerca de aquella persona que nos ha redimido del pecado. Ahí una buena tarea sería investigar qué significa esta palabra redención o redimidos, ¿verdad? Ahora, el segundo, a ver si está acá, el segundo punto, ¿verdad? Es que habla el Evangelio son las personas que han recibido la salvación, en este caso de Jesús. ¿Quiénes eran las personas que han recibido la salvación de Jesús? Si lo podemos encerrar en un solo concepto. ¿Quiénes son esas personas que han, no me digan los redimidos? ¿Quién serán estas personas que que han recibido la salvación de Jesús? ¿Cómo lo podemos
Los que creen en el sacrificio en la cruz. ¿Y cómo se llaman los que creen en el sacrificio en la cruz? Creyentes. Creyentes, pero ¿cómo? ¿Qué más? ¿Qué más? Creyentes en el cristianos. sacrificio de la cruz. Salvos, ¿Cómo? salvos. Los salvos, pero ¿cómo? Hay un concepto que es mucho más sencillo, ¿verdad? No viene, no habla ni del griego ni nada. ¿Qué ¿El será? arrepentimiento? No. Los inconversos. No. Los 144.000, tampoco, ¿verdad? Los cristianos. Vamos. Por ahí, hermana, por ahí va. Las personas que han recibido la salvación del Señor. ¿Cómo se llama este concepto global, verdad? ¿Quiénes son todas las personas que han recibido, al igual que usted y yo, la salvación del Señor? ¿Quién será? El pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia, muy bien, hermana Kelly, la iglesia del Señor. Muy bien. Muy bien, hermana Kelly. Entonces, la iglesia del Señor. Las personas que han recibido su salvación son la iglesia, ¿ok? La iglesia. Bueno, ahí están los redimidos y todos los conceptos que ustedes me han dicho, los salvos, los que se arrepintieron, pero el concepto es la iglesia, ¿ok? La iglesia de Cristo. El Señor viene a buscar una iglesia, ¿verdad? Sin manchas ni arrugas, ¿verdad? Ok, sigamos entonces. A ver, déjenme ver si están bien, porque aquí se me corrieron todos los PPT. Aquí ya, voy a correr esto acá. Un segundito, ¿ah? Un segundito. A ver. Un segundito, ¿ah? Ahí sí, ya. Ahí vamos con el siguiente. Ahí, ustedes lo están viendo en pantalla, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento incluye 27 escritos, libros, cartas, como usted lo quiera llamar, y estos escritos lo escriben 9 autores, ¿verdad? Estos 9 es en el caso que Pablo, por ejemplo, haya escrito la carta a los hebreos, ¿verdad? O sea, perdón, estos 9 son lo que hoy día tenemos contabilizado. En el caso que se comprobara, no está comprobado, pero en el caso de que Pablo hubiese escrito la carta a los hebreos, ¿verdad? Serían solamente 8, ¿verdad? Pero de eso al principio se pensó, cuando veamos el canon, vamos a ver qué pasó ahí con eso, de dónde viene esto de que Pablo escribió la carta a los hebreos. Pero tampoco hasta el día de hoy se ha dicho que un rotundo no, ¿verdad? En relación a que Pablo sea el autor a la carta de los hebreos. Entonces, estos 27 libros estarían escritos por 9 autores. ¿Ok? En resumen, hoy día, lo que hay hoy día, 27 escritos, cartas, como usted lo quiera llamar, libros, están escritos por 9 autores. ¿Ok? El Nuevo Testamento se escribe en un periodo aproximado, más o menos se demoraron en un periodo de 50 años, ya para que tengamos también una idea. Todo esto, por supuesto que esto es aproximado, ¿ok? Ahí yo lo tenía escrito, no se lo había puesto, ¿ok? Ahí lo tienen para que lo puedan notar. 27 escritos, 9 autores, ¿verdad? Y escrito en un periodo de 50 años. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el orden? Porque ustedes si hablan del Evangelio, si ustedes miran su Biblia y vemos los Evangelios o abrimos la parte del Nuevo Testamento, ustedes van a tener un orden, ¿verdad? ¿Qué me dice, por ejemplo, cuáles son, más o menos en qué orden van los libros del Nuevo Testamento? Por favor, ahí vayan contando. ¿Cuál es el primer libro en el Nuevo Testamento? Mateo. Mateo. Después, ¿qué tenemos? Marcos. ¿Qué más? Lucas. ¿Qué más? Juan. Juan. Después, ¿qué más tenemos? Y ahí ustedes van viendo, ¿verdad? Ustedes toman su Biblia y van a encontrar en la Biblia, está pesada. Van a encontrar entonces en su Biblia que los evangelios tienen un orden y, por ejemplo, tenemos al principio todos los evangelios. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos en el mismo orden en el cual nosotros los encontramos en la Biblia. ¿Ok? Es muy importante esto. Yo lo voy a poner acá a ver, ¿dónde está acá? Aquí. Vamos a poner no sé si se logrará ver, ¿eh? Yo traté de escribirlo ahí, pero no sé si se alcanza a ver. Los que están con su celular lo pueden poner ahí acostado para que puedan verlo un poquito mejor. Si no, yo después se los voy a enviar igual ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos cómo es el orden de estos libros, ¿verdad? Nosotros ahí vemos, por ejemplo, que el libro de Santiago, la carta de Santiago, fue escrita más o menos entre el año 45
y el año 50. ¿Ok? Jesús estaba en los años 30 más o menos, ¿verdad? Y esta carta es escrita en los años, el año 45, 50 aproximadamente. Después se escribe, Pablo le escribe la carta a los Gálatas, ¿verdad? En el año 49. Después, la tercera carta en escribirse, probablemente fue Primera y Segunda de Tesalonicenses, la cual se escribe aproximadamente también año 51, ¿verdad? Marcos, ¿verdad? Esta parte se escribe en la década de los años 50, ¿ok? No hay una fecha exacta, pero más o menos en ese periodo, ¿verdad? En los años 50. Después tenemos la primera carta a los Corintios en el año 56. Al siguiente año, en el 57, se escribe la segunda carta a los Corintios. Después tenemos Romanos, ¿verdad? Que fue escrito en el año 58. En el año 60 se escriben 3. ¿Verdad? Tenemos el Evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Escrito por quién? Por Lucas, ¿verdad? Y también tenemos ahí Pablo le escribe una carta a los colosenses, se inspira y le escribe también el mismo año una carta a los que estaban en Éfeso. Al año siguiente le escribe Pablo a los filipenses, ¿verdad? Está luego la carta a Filemón, ¿verdad? En el año 61. En el mismo año 61, Lucas, ¿verdad? Escribe Hechos de los Apóstoles, lo que estamos estudiando el día domingo, año 61. En la década del año de los 60, ¿verdad? Estamos hablando no del 1960, estamos hablando del año 60, se escribe Mateo, ¿verdad? Primera de Timoteo en el 63, Primera de Pedro también en el año 63, Tito se escribe esta carta en el año 65, luego Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, a Timoteo en el año 66, ¿verdad? ¿Qué más? En el año 66 también se escribe la segunda carta de Pedro. Hebreos probablemente se escribió entre el año 64 al 68 aproximadamente. Judas pudo haber sido entre estos años 70 y 80, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan entre el 85 y el 90, fíjense en esto, 85 y 90, y finalmente se escribe el Apocalipsis en la década de los 90. En esta época de los 90, año 90, fue una de las épocas más crudas, ¿verdad? Fue una época de mucha persecución, cristianos perseguidos, asesinados, ¿verdad? Y el género apocalíptico en cierta manera se escribe porque fue la forma también de darle ánimo a los mártires, de darle ánimo a aquellos que morían por la causa de Cristo, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, el género apocalíptico que a nosotros nos asusta mucho, ¿verdad? Fue una obra literaria, por supuesto que profética, que animó a los cristianos de aquel tiempo a seguir adelante, ¿verdad? Porque el género apocalíptico en cierta forma muestra la grandeza del Señor, lo que nos espera. Apocalipsis significa descorrer el velo, mostrar lo que viene después, ¿verdad? Y era como decirle a los que morían, no importa que mueran, ¿verdad? Hay algo hermoso preparado, ¿verdad? Por eso en el capítulo 4 se habla del trono, el lugar de adoración de Dios, ¿verdad? Se describe el cielo, por llamarlo de esa forma, y está todo lo que viene para esta tierra, ¿verdad? Entonces, el género apocalíptico, en cierta forma, era un mensaje de esperanza para todos aquellos que morían en aquel tiempo por la causa del Señor. Para muchos hoy día el género apocalíptico simplemente es asustarse, ¿verdad? Dice, no me lea el Apocalipsis porque después tengo pesadillas, ¿verdad? Bien, entonces, después que fueron bueno, yo les voy a enviar esto por escrito, ¿ah? Para que no tengan que anotar todo eso. Pero después que fueron escritos los libros individuales, ¿verdad? Todas estas cartas que yo acabo de mencionar, ¿qué creen ustedes? ¿Los cristianos recibieron su copia del Nuevo Testamento empastado, listo para leer? ¿Cómo creen ustedes que fue este proceso, verdad? La verdad que no, ¿verdad? La verdad que no fue así, ¿verdad? Después de que fueron escritos estos libros que acabo yo de mencionar, no fueron reunidos inmediatamente, ¿verdad? Recuerden que eran cartas,
eran escritos específicos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro escribe sus cartas, ¿verdad? Cuando Pablo escribe sus cartas a las distintas iglesias, ¿qué creen ustedes? Él dijo, voy a escribir esta carta porque esta carta va a ser parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Creen ustedes que habrá dicho eso? No, ¿verdad? Ni siquiera se lo imaginaron, ¿verdad? Ellos simplemente escribieron estas cartas dirigidas a las distintas personas que relatan esos escritos, y simplemente era para, de alguna manera, instruirlos, ¿verdad? En la forma en que Dios los inspiraba, pero ellos, los escritores, no sabían que lo que estaban escribiendo iba a ser parte en este caso, del Nuevo Testamento para nosotros, ¿verdad? En ellos no estaba la posibilidad de agregar más libros, en este caso al Tanaj, al libro sagrado, ¿verdad? A la Biblia del Antiguo Testamento, de los judíos. No estaba ni siquiera, no pasaba ni por su cabeza, ¿verdad? Son cartas simplemente. Es como que a usted le descubrieran las cartas que, no sé, la hermana Kelly le mandaba a Juan Antonio, ¿verdad? Y luego resulta que esas pasaron los muchos años y esas cartas se descubren y se transforman en una obra literaria, ¿verdad? Oh, Juan Antonio mío, ¿verdad? Tan hermoso, tus bigotes, no sé, por decir así, ¿verdad? Y Juan Antonio y Kelly nunca se enteraron de que esos escritos iban a ser una obra literaria, ¿verdad? Que iban a estudiar los literatos, ¿verdad? Más adelante. No tenían idea. Pero en el caso de los apóstoles, de los que escriben, ¿verdad? Bueno, todos los escritores del Nuevo Testamento, ellos en ningún caso pensaron que estos escritos iban a ser parte de algún libro sagrado, ¿verdad? Eso no estaba dentro de sus planes. También aquí vemos la humildad, ¿ok? Entonces, estos libros se escribieron de manera independiente y pasaron muchos cientos de años para que hoy día para que se reunieran estos 27 libros, ¿verdad? A través del proceso del canon. Canon significa medida, lo vamos a ver un poquito más adelante, para que se definieran estos escritos como parte de la doctrina, ¿verdad? Que a la vez apoya la enseñanza del Antiguo Testamento, y es lo que hoy día nosotros tenemos, ¿ok? Pero créanme ustedes que los primeros cristianos no disfrutaron de todo lo que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos tenían las experiencias de los apóstoles, lo que se contaba, el boca a boca, y tenían los escritos del Antiguo Testamento, y aún así eso fue suficiente y muy certero, ¿verdad? Para que ellos alcanzaran la salvación. Así que nosotros con mayor razón, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar acerca de estas profundidades, acerca del proceso selectivo de los escritos, ¿ok? Hablemos entonces, si hablamos del Nuevo Testamento, hablamos nosotros de los evangelios, ¿verdad? Nuevo Testamento, nosotros hablamos de los evangelios y aquí queremos entrar en materia. Una de las definiciones más comunes para la palabra evangelio, ¿qué es lo que es? A ver quién se recuerda ahí en casa, ¿verdad? Lo que siempre decimos, ¿qué es el evangelio? ¿Qué son los evangelios? ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Una buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia, una buena nueva, ¿verdad? Una buena noticia. Este significado es válido, está bien, ¿verdad? Y es debido a que en los evangelios, ¿verdad? Que vamos a ver cuáles son, narran, ¿verdad? La real posibilidad de un camino de salvación, ¿verdad? Que ha sido abierto para la humanidad. Y esto es a través de la muerte y la resurrección del Señor. Mire, piense usted, ¿cómo viviría usted hoy día? Piense usted que usted es un cristiano de aquellos tiempos, ¿verdad? Y usted no tiene idea, o sea, no sabe, no hay posibilidad de que usted sea salvo. O sea, estamos hoy día, ¿verdad? Imagínense que usted está viviendo hoy día y Jesús aún no ha venido, el Mesías aún no viene, ¿verdad? Solamente estaría la promesa de que vendría ese Salvador. Por lo tanto, usted no tiene la seguridad de la salvación. O sea que si usted muere, no va al cielo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo viviría usted la vida hoy? ¿Alguien me lo podría relatar así? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo sería esa vida? Porque usted dice hoy día, para mí, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Cuando alguien se muere, aunque sea trágico, usted se acerca y le dice, tranquilo, está en un mejor lugar, ¿verdad? Cuando una persona está sufriendo con una enfermedad terrible y muere, ¿qué le decimos nosotros si es cristiano? Ahora está descansando. Pero piense usted
si no estuviera todavía eso concreto, ¿verdad? Esa profecía, ese anuncio, ese nuevo pacto, por decirlo ahora en este contexto, no estuviera vigente para nosotros hoy día. Probablemente nuestra forma de vivir hoy día sería muy distinta, ¿verdad? Muy distinta, ¿verdad? Y qué decir si el Espíritu Santo no estuviera aún en medio de nosotros, ¿verdad? Como lo hace hoy día en una morada. Bueno, usted debe saber entonces que esta palabra de la buena noticia, ¿verdad? Realmente es una buena noticia, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo, ¿verdad? Relata los evangelios, ¿verdad? En sus primeros capítulos, excepto de uno de los evangelios, ahí búsquelo después cuál es, cuando narran el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros, se produce toda una cosa universal, ¿verdad? Los astros, ¿verdad? Todo celebra, ¿verdad? La venida del Hijo de Dios a la tierra. La buena noticia, ha llegado el Salvador a la tierra. Hosanna, ¿verdad? No sé qué palabras más usa, ¿verdad? Entonces, se produce todo esto, ¿verdad? En la tierra, ¿verdad? Y los hombres ahora tienen esperanza. El Evangelio relata justamente esta buena noticia, ¿verdad? Que ha nacido un Salvador. Ahora la humanidad tiene la posibilidad, a través de este Salvador, de Jesucristo, ¿verdad? La posibilidad de ser salvos, ¿verdad? Se han abierto los cielos de esperanza para toda la humanidad, ¿verdad? A través de este Mesías que nace y que según las profecías morirá, resucitará y nos dará la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Hasta la muerte de Jesucristo o el tiempo del ministerio público de Jesucristo, la gente vivía entonces con esta esperanza, pero no era una realidad, ¿verdad? Por eso también la cosa era muy distinta, ¿verdad? Entonces, está muy bien puesto también este nombre de buena noticia, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito acerca de, no sé si han escuchado este concepto de los evangelios sinópticos, ¿sí? ¿Han escuchado hablar acerca de los evangelios sinópticos? Bueno, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Sí? Sabemos que los evangelios son 4, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los evangelios sinópticos nos estamos refiriendo a Mateo, nos estamos refiriendo a Marco, nos estamos refiriendo a Lucas, ¿verdad? Esos son los 3 evangelios, ¿verdad? Que se consideran como sinópticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cierta forma contienen los mismos relatos, ¿verdad? Pero cada uno de los escritores le da una mirada, ¿verdad? Especial dada por su autor, ¿verdad? Ahora, el Evangelio de Juan, que también es un evangelio, no está considerado dentro de estos 3 evangelios sinópticos, porque Juan da otros aportes, ¿verdad? Adicionales, ¿verdad? Pero usted lo que tiene que saber es que estos 4 evangelios en ningún caso están peleados, ¿verdad? No hay, están hechos en completa armonía. Les voy a mostrar acá una imagen, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿verdad? De los evangelios. Por ejemplo, aquí lo voy a poner en más grande, a ver, para que lo puedan ver ahí. ¿No se ve eso, sí? ¿Se alcanza a ver o no? ¿Más o menos? Ya, se me cortó un pedacito, ya, pero usted ahí, no, mejor lo voy a cambiar porque si no voy a estar ahí todo el rato yo sufriendo acá. A ver ahí. Un segundito. Ahí. Ahí se parece, ¿no? Ahí, por ahí ya. Ahí está. Entonces, ahí tenemos nosotros los evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuáles son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Hablan los 3 exactamente lo mismo. Si usted hace un paralelo, se va a encontrar que prácticamente es el mismo relato, ¿ok? Pero cada uno da una versión distinta. Si hablamos de Mateo, Mateo tiene 28 capítulos. Si hablamos de Marco, tiene 16, ¿verdad? Lucas tiene 24 y Juan tiene 21, ¿verdad? Hay una razón por la cual Marcos tiene 16 capítulos, es más cortito, por decirlo así. Hay una razón. Investíguela, tarea para la casa, ¿verdad? Ahora, si nos damos cuenta, Mateo, el Evangelio de Mateo, presenta, ahí yo lo puse, ¿verdad? Presenta al rey prometido ¿a quién? A los judíos, o sea, es el Evangelio, la buena noticia para los judíos, ¿verdad? Marcos es la buena noticia para los romanos, ¿verdad? Y Lucas, ¿verdad? ¿A quién le escribe Lucas?
O vemos nosotros en el libro de Hechos, ¿verdad? Que lo estamos estudiando, ¿verdad? Teófilo, ¿verdad? Ese personaje, ¿verdad? Y nosotros podemos entender al analizar el Evangelio de Lucas, que es un evangelio que está escrito para los griegos, judíos, romanos y griegos, ¿verdad? Las grandes potencias de aquel tiempo, ¿verdad? Mateo entonces es el evangelio para los judíos, ¿verdad? En donde se presenta al rey. Por eso en Mateo siempre vamos a leer que dice, cada vez que termina un escrito en Mateo, en la mayoría de las veces dice, para que se cumpla lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ah? Entonces eso es porque los judíos tenían a todos los profetas. ¿Qué profetas? ¿Mahoma? No. Los profetas, Isaías, Jeremías, todos los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, ellos anunciaron que vendría el Mesías. Entonces, cada vez que en el Evangelio de Mateo, en este Evangelio sinóptico, se habla acerca se relata lo sucedido, las narraciones de la historia de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección, vamos a encontrar estos escritos, estas palabras, estas frases que dicen para que se cumpla lo dicho por los profetas. ¿Ya? O sea, es como decirle, para que ustedes judíos vean que a través de este relato, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, se cumplió lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Es como para que lo comprueben. No sé si me logro explicar. ¿Okay? Por eso el Evangelio de Lucas es un evangelio para los judíos, ¿verdad? En el caso de Marco, acá pusimos que exalta al Hijo del Hombre, ¿verdad? Al siervo del Señor, ¿verdad? Y este es el evangelio para los romanos, ¿verdad? Y en el caso de Lucas, se le da, en el contexto, ¿verdad? Como está escrito para los griegos, se le da este contexto, ¿verdad? Del Cristo, del ungido, humano y divino, ¿verdad? Hecho hombre, pero es a la vez una divinidad, ¿ok? Por lo tanto, el Evangelio de Lucas es el Evangelio para los griegos, la buena noticia para los griegos. Pregunta, ¿podemos nosotros leer y recibir algo de parte de Dios leyendo Mateo, que fue escrito para los judíos y nosotros no somos judíos? O al leer Marcos, que fue escrito para los romanos y nosotros no somos romanos? O Lucas, que podría ser el Evangelio para los griegos y nosotros no somos griegos. ¿Podemos recibir nosotros algo? ¿Será que existe algún Evangelio para los pobres chilenos o los peruanos que están ahí con nuestro hermano Luis Ángel allá en Lima? ¿Será que sí? ¿Podemos nosotros recibir? Por supuesto, podemos recibir toda la enseñanza a través de estos cuatro evangelios, ¿verdad? Y Juan, ¿verdad? Juan es el evangelio del Señor, del Mesías, ¿verdad? Del Redentor de todo el mundo, ¿verdad? Y Juan utiliza un lenguaje muy, muy, muy característico. ¿Cuál es el carácter del evangelio de Juan? ¿Qué es lo que hay? ¿Era enojón? Como el pastor. El amor. El amor. El amor, ¿verdad? El amor, muy bien. El amor del Señor, ¿verdad? Hijitos amados, ¿verdad? Se le escribía, si Juan le tuviera que escribir, no sé, a ustedes les pondría, oh, querido hermanito Francisquito, lindo, precioso, ¿verdad? Los saludo, ¿verdad? Hermano Héctor, ¿verdad? Hermana Carolititita, ¿verdad? No sé, diría, sería muy, muy expresivo en el amor, ¿verdad? Características del escritor, ¿verdad? Y Juan tiene 21 capítulos. Ok, avancemos. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. A ver, creo que está bien la PPT. Sí, ahí está. Vamos a leer dos pasajes. Marco 16:15 y Gálatas 1:8. El Evangelio. Marco 16:15, un pasaje muy conocido, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ahí está, el Evangelio, a toda criatura. Ya dijimos que Evangelio es una muy buena noticia, ¿verdad? ¿A quién le tenemos que contar esta buena noticia? A toda criatura. Ok, dice el versículo 16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? Consulta. Si una persona cree y no se bautiza, ¿es salva? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, claro que sí.
Fíjense, la persona tiene que, la salvación es por medio de la fe, Efesios 2:8, un texto muy conocido, ¿verdad? Pero acá dice, el mismo pasaje en cierta forma lo explica. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y luego dice, más el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Dice eso? No, dice, más el que no creyere será condenado, ¿verdad? Ahí entonces lo explica, ¿verdad? Ok, ahí tenemos entonces un texto. Vámonos a Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ahí está en la pantalla, por si lo quieren notar. Dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, o sea, otra buena noticia, ¿verdad? Respondemos, perdón, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que sea anatema. ¿Qué significa anatema? Sea, ¿qué me lo dice? ¿Qué me lo dice? ¿Qué significa anatema? Maldito. Maldito, ¿verdad? Maldito, sea maldito. O sea, puede ser que venga un ángel del cielo y anuncie otro evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Por ahí los mormones dijeron que se les apareció un no sé qué, el ángel no sé cuánto, y que algo por ahí les dijo, ¿verdad? Bueno, ahí entonces tenemos nosotros algunos ejemplos, ¿verdad? La buena noticia es que Jesús nació en Belén, y ahí está toda la información, ¿verdad? No hay nada más que agregar, ¿verdad? Si alguien viene con otra noticia, con otra buena noticia, no, ¿verdad? Por ahí los mormones dicen que Jesús vino a las Américas, ¿verdad? Y trajo un evangelio y una cantidad de cosas que la verdad no tienen ningún sentido. Ok. Entonces, es normal que cuando se nos pregunta si conocemos el significado de la palabra evangelio, nosotros respondemos inmediatamente, evangelio significa buena noticia, ¿verdad? Y sin duda, hermano, que es una buena noticia, ¿verdad? El hecho que el Mesías, que Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Haya venido a esta tierra con el fin de redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Ahora viene la Navidad y es un momento de mucha alegría para los cristianos, ¿verdad? Independiente que no sea la fecha, porque Jesús no nació en diciembre, eso estamos más que claro, ¿no? En serio, hermano. Y el viejito pascuero, Papá Noel, no existe, se los tengo que decir en este curso, ¿verdad? Para que usted ya saque esas malas doctrinas de su mente, ¿verdad? No existe Papá Noel, se los digo acá, el viejito pascuero no existe, ¿verdad? Lo siento, hermanos. Pero la Navidad es algo que para nosotros, ¿verdad? Los cristianos, debe producir mucha alegría, debe ser un momento de alegría, de celebración, porque ha nacido el Salvador, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad? Ese momento glorioso, ¿verdad? En donde viene el Hijo, y si tenemos la oportunidad de celebrarlo, bueno, aprovechemos, ¿verdad? Lo demás es comercial, no, nada más, ¿verdad? Pero no sé, usted no se entorpezca en eso, ¿verdad? Y si no lo quiere celebrar, tampoco pasa nada, ¿verdad? No, lo importante es que no satanicemos todas las cosas que muchas veces se celebran. Cosa distinta es el Halloween, ¿verdad? Cosa distinta es el Halloween, ¿verdad? Ustedes no celebran Halloween, ¿verdad? Me imagino que no, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que están disfrazados. No, me tiene una broma pesada. Ya, sigamos mejor, sigamos mejor. Pregunta, entonces, para ustedes. La pregunta creo que la tengo acá anotada. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Pregunta. ¿El Evangelio es solo una buena noticia? ¿Será que es solamente una buena noticia el Evangelio? ¿Verdad? ¿Será solamente una buena noticia? ¿Podremos abarcar más en este significado y no quedarnos solamente con el mensaje de una buena noticia? Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora, porque es mucho más que eso. Vamos a profundizar en el significado de esta hermosa palabra, ¿verdad? Evangelio. Yo acá les voy a poner una etimología, ¿verdad? Tenemos ahí 3 palabras, voy a poner un poquito más grande para que ustedes puedan verlo ahí. Vamos a quedarnos acá hablando acerca de esto. Y ahí tenemos 3 palabras. Si hablamos de el Evangelio, tenemos la palabra Evangelion, ¿verdad? No sé cómo se pronuncia. Tenemos la palabra evangelizo, ¿verdad? Y tenemos otra palabra también, ángelos, ¿verdad? 3 palabras. 3 palabras que en cierta forma componen, ¿verdad? Este concepto, ¿verdad? Del evangelio, ¿verdad? En la palabra evangelio, evangelion, ahí lo tienen ustedes escrito, yo no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Significa buen mensaje, ¿verdad?
el evangelio, un buen mensaje, una buena noticia, ¿verdad? Luego tenemos el nombre evangelizo, ¿verdad? Y esto es un verbo que significa evangelizar, ¿verdad? Específicamente el evangelio, o sea, es llevar la noticia, ¿verdad? A otras personas, es el acto, el verbo, ¿verdad? La acción. Y luego tenemos la palabra ángelos o ángelo, ¿verdad? O ángelo, ¿verdad? Es una palabra que está derivada de otra, ¿verdad? Y eso significa mensajero, ¿verdad? ¿Qué palabra le suena parecida como ángelos? Mensajero. ¿Qué palabra será? ¿Mm? Ángeles. Ángel, ¿verdad? Un ángel es un mensajero, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí tenemos la palabra ángelos o ángelo, ¿verdad? Evangelión, evangelizo, ángelo, ¿ok? Fíjense ustedes, pongan atención acá, ¿verdad? Hay algo importante, ¿verdad? Se los voy a dejar ahí para que lo puedan ver. Evangelio, ¿verdad? Esto, ¿Nuevo? ¿Significa nuevo? ¿cómo? ¿Eu significa nuevo o no? Ahora se lo explico, ahora se lo explico. La palabra entonces evangelio es lo que se traduce hoy día por evangelio, ¿verdad? Evangelizo dijimos que significaba evangelizar. Ahora, la palabra, la primera, vamos a hablar de esta primera que está acá, pongan ahí atención, que sería evangelion, o león, no sé cómo se pronuncia. Esto prácticamente es una transliteración, ¿verdad? Al español. Y esto significa evangelio, ¿verdad? Esta palabra en español efectivamente significa dar una buena noticia, que es lo que hemos aprendido siempre, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos al contexto griego, ¿verdad? Dentro de la cultura griega, es mucho más que la buena noticia que nosotros normalmente decimos, ¿verdad? Porque en el griego nosotros vamos a tener dos raíces, ¿verdad? Vamos a poner acá. Ahí las vamos a poner. En el griego tenemos la palabra eu, que fue lo que le pedí que pusieran atención, y luego teníamos en la última parte que es angelizo, ¿verdad? Más en un latín probablemente, ¿verdad? Pero en el griego tenemos estas raíces, ¿verdad? La primera raíz, vamos a centrarnos entonces en esto, que es ¿verdad? Eu viene de un verbo griego, yo no se lo he explicado, pero hoy día en este tema lo vamos a volver a recordar y profundizar. Eu viene de un verbo griego que es eurisco, ¿verdad? Ese es el verbo que se utiliza cuando una palabra griega parte con el eu, ¿verdad? Eurisco, ¿verdad? Y este verbo fue un verbo inventado, ¿verdad? Es un verbo que no existía originalmente y lo inventan los griegos para decir ellos, este verbo eurisco, para decir he encontrado, ¿verdad? Lo encontré, ¿verdad? Por ejemplo, he encontrado la felicidad que transformó mi existencia, ¿verdad? Dijo alguno por ahí, más profundo, ¿verdad? Es por eso entonces que el famoso Arquímedes, ¿verdad? Ustedes lo han leído seguramente, grita, ¿verdad? Con júbilo, no sé cómo habrá sido eso, probablemente pegó un salto ahí donde estaba, y él dice la palabra eu, ¿qué dice? Ausch, Eureka. eureka. ¿Qué significa eureka? Encontrado. Lo encontré. Encontré la fórmula que tanto buscaba, ¿verdad? y la encontré y ahora esto va a cambiar mi existencia, porque seguramente estuvo mucho tiempo buscando esa fórmula, ¿verdad? Y cuando la encuentra, imagínense, seguramente Cristóbal Colón, ¿verdad? Cuando encuentra América, cuando descubre América también tiene que haber dicho, ahora sí, tiene sentido mi viaje, encontré la razón de este viaje, ¿verdad? Pero en el caso de los griegos, ¿verdad? Eureka, ¿verdad? También significa he encontrado la fórmula que tanto buscaba. Ahora los griegos tuvieron que inventar este verbo eurisco para decir encontrar una forma que transforme mi vida, porque la vida en aquel tiempo era la desgracia, ¿verdad? Ahora he encontrado que esa desgracia se puede transformar en una vida agraciada, ¿verdad? Mi vida dolorosa se transforma en una vida de felicidad. Recuerde que el contexto era que la gente vivía triste, las enfermedades, las pandemias, todo eso, sin ninguna esperanza, sin ninguno de los adelantos que hoy día tenemos, ¿verdad? Entonces los griegos tienen que
inventar esta palabra que en cierta forma describa, ¿verdad? Esto de encontrar la razón de mi existencia, ¿verdad? Es decir que eurisco, ¿verdad? Es encontrar para transformar mi existencia. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Los griegos eran muy buenos filósofos, ¿verdad? Y ellos siempre estaban filosofando sobre la vida, ¿verdad? Ellos sabían que la vida era dolorosa, que era trágica, ¿verdad? Y esto, como les decía, producto de la peste, de las hambrunas. ¿Cómo estaría usted si hubiera hambruna, verdad? Ahí nuestro querido hermano Luis Ángel, ¿verdad? Nos aporta, ¿verdad? Porque él estudia filosofía. Así que ahí, Luis Ángel, después nos puedes aportar acerca de esto. ¿Cómo viviría usted? ¿Cómo sería su vida si hubiera hambre? Imagínate, Monse, si no hubiera queso. A ti que te gusta tanto el queso, ¿verdad? ¿Cómo sería tu vida sin queso, verdad? ¿Cómo sería su vida si no hubiera posibilidad de comer carne, verdad? Las pestes, las enfermedades, el dolor, la pobreza, las tragedias, ¿verdad? Y la peor de todas era, ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes que era la peor de todas? La muerte. La muerte, esa era la peor de todas, ¿verdad? Porque era el fin de todo, ¿verdad? Entonces los griegos dicen, no nos quedemos contemplando la miseria de la vida. Debemos nosotros transformar la vida en algo agradable. A pesar de todo, tenemos que transformar esta vida en algo agradable, ¿verdad? Entonces, en este afán de transformar lo desagradable en algo agradable, lo miserable en una bendición, entonces ellos utilizaron 3 símbolos, según lo que cuenta la historia. Son 3 símbolos o 3 imágenes dentro de esta antigua cultura griega, ¿verdad? Para demostrar la felicidad, ¿verdad? Y acá vamos a ir con el primero, ¿verdad? El vino, salud, ¿verdad? Ojo, que esto es para los griegos, ¿ok? Para los griegos, hermanos, por favor. Para los griegos. Entonces, mire, Luis, ahí, salud, ¿verdad, Luis? El vino, ¿verdad? Para los griegos, el vino significaba transformación. ¿Se han fijado ustedes que en la Biblia también hay parte de esto en algunos escritos, ¿verdad? Que muestran el vino, ¿verdad? Como un símbolo también de alegría, ¿verdad? Bueno, para los griegos entonces el vino significaba una transformación, ¿verdad? Yo sé que ustedes no me van a entender esto porque como nunca han bebido vino y nunca se han emborrachado ni nada de eso, ¿verdad? No van a entender esto, pero yo se los voy a explicar. Por ejemplo, un hombre era abandonado por su familia, ¿verdad? ¿Y qué le pasa cuando se le va a la familia? Le da depresión, ¿verdad? Y si bebe una botella de vino, ¿qué es lo que le pasa? Pareciera que se le olvida un poquito la pena, ¿verdad? Y toma fuerza, ¿verdad? Para seguir enfrentando su vida, ¿verdad? Es más o menos eso lo que produce un poco el efecto del vino, ¿verdad? Bueno, para los griegos el vino es un signo de transformación, que el vino cambia la tristeza en alegría, ¿verdad? Entonces, todo esto es una meditación bien profunda para ellos, ¿verdad? Nosotros lo estamos llevando a una cosa más simple, ¿verdad? El otro punto que ellos consideraron, ¿verdad? Según los griegos, la vida plena se puede representar a través del vino y también se puede representar a través de el sueño. El sueño, ¿verdad? Yo sé que para algunos también la felicidad está en el dormir, ¿verdad? Entonces, a través del sueño, se podían lograr cosas que en la vida real no era posible. ¿Cuántos de ustedes han volado soñando? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas en sus sueños que en su vida jamás lo harían, verdad? No sé si se recordará algún sueño que uno despierta así como riéndose, ¿verdad? Y dice, oh, desperté, ¿verdad? Bueno, entonces los griegos decían que a través del sueño se podían lograr cosas que en la vida real no eran posibles, ¿verdad? Entonces el sueño era un símbolo también de transformación, ¿verdad? Que era como pasar de la tristeza a la vida. El que, por ejemplo, no tenía piernas, podía en sus sueños tenerle y correr y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, el sueño permitía, el dormir, ¿verdad? Soñar, permitía en cierta manera salir de ese estado de la tristeza que tenía la dura vida, ¿verdad? Recuerden, las hambrunas, las pestes, todo eso. Ok. Otro punto, a ver, tenemos el vino, el sueño y el tercer punto. ¿Cuál creen ustedes que será? A ver si alguien por ahí le da. ¿Cuál creen ustedes que será el tercer punto, verdad?
¿Cuál será el tercer punto que los griegos pensaron que era una forma de representar la vida plena? El vino, el sueño, ¿qué dicen ustedes? El comer. La comida. Sí, sí, también, ¿ah? De hecho, en la Biblia se relata acerca de esto, pero era algo más allá, que a lo mejor no se van a... ¿El arte puede ser o no? ¿El arte? ¿Cómo, Juan Antonio? ¿El arte? ¿O el deporte? El arte. Ah, Luego, la luego, chuté. luego también tenemos las otras cosas que ustedes han mencionado, pero el arte, estos tres puntos, el vino, el sueño y el arte, ¿verdad? Ahora, las esculturas, la literatura y el arte en general de los griegos expresaban la transformación. Recuerden que esto es la forma de expresar, ¿verdad? Expresar la transformación. De la desdicha, ellos a través del arte podían transformarlo en la dicha. Por ejemplo, nunca vemos en el arte griego figuras con pena o con hambre, ¿verdad? A ustedes hablaban del alimento, ¿verdad? No vemos gente desnutrida, así con hambre, no. Por el contrario, son casi siempre figuras más rellenitas, ¿verdad? Figuras de plenitud, de gozo, de triunfo, ¿verdad? Esa es más o menos las características del arte en el caso del arte griego. Entonces, para los griegos, la palabra eurisco buscaba la transformación de la existencia, ¿verdad? A pesar de que la vida era dura, siempre ellos a través de algo, en este caso del vino, del sueño o del arte, se trataba de mostrar, ¿verdad?, que había una razón por la cual vivir, ¿verdad? Una transformación de la existencia, pero en forma radical, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos algunas enseñanzas. Eso en relación a la palabra encontrar, ¿verdad? Encontrar la razón de mi existencia, ¿verdad? En el caso de los griegos, el vino, el sueño y el arte. Ahora, había otra palabra que nosotros vimos, que era la palabra, la primera que vimos es ¿verdad? Y luego tenemos la palabra angelizo, ¿verdad? Angelizo, la segunda raíz, ¿verdad? Es la palabra angelizo, de que viene la palabra ángelo o ángel, que significa dar un mensaje. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos traducir literalmente la palabra evangelio, ¿verdad?, al español, es comunicar, dar un mensaje que transforma la existencia humana. ¿Ok? Comunicar, anótenlo ahí si quieren, evangelio podría ser comunicar, dar un mensaje, ¿verdad? Ángelos, ¿verdad? Dar un mensaje que transforma la existencia humana. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Que el evangelio es un mensaje, ¿verdad? Que lo comunicamos los que evangelizamos. ¿Y qué hace la persona? Lo transforma, ¿verdad? Su desgracia, su desdicha, lo que pueda estar viviendo, ¿verdad?, en algo que lo llena de gozo. Porque, pregunta para ustedes, cuando una persona se hace cristiana, ¿dónde estoy yo acá? Ahí estoy. Cuando una persona se hace cristiana y está enferma, por ejemplo, una persona que está postrada, ¿verdad?, y se hace cristiana, cree en el Señor, ¿esa persona se sana necesariamente? Puede ser que esa persona quede postrada, ¿verdad? Que el Señor no haga una obra de sanidad física, sin duda que la obra de sanidad interior y salvación va a estar, pero probablemente esa persona también pueda quedar así, ¿verdad? Pero esa persona va a tener una razón de existencia, ¿verdad? O sea, va a poder llevar su enfermedad, su problema, su situación triste, y ya no va a tener esa tristeza que antes lo embargaba, ¿verdad? Que lo tenía sumido, ¿verdad?, en una depresión. Ahora la persona puede llevar a través del mensaje del Señor cualquier situación, ¿verdad? Y esa era la razón también por la cuales los primeros cristianos incluso morían por la causa del Señor. Así que es importante que nosotros podamos entender. Por lo tanto, la palabra evangelio podría ser, si queremos hacer una traducción más precisa en base a todo lo que hemos visto de esta etimología, significaría comunicar, ¿verdad? Dar un mensaje, ¿verdad?, que va a transformar la existencia humana. ¿Ok? La persona sigue existiendo, puede tener los mismos problemas, puede enfrentarse a problemas peores, pero tiene una transformación en su corazón. Hay alegría, ¿verdad? Para los griegos era el sueño, el vino, el arte, pero para nosotros el vivir es
Cristo, ¿verdad? Tú todos los días te levantas y dices, gracias Señor porque estás conmigo, gracias Señor por tu palabra, y eso a mí personalmente me anima mucho, ¿verdad? Yo puedo tener problemas que no tengo dinero para pagar todas las cosas que quiero, a lo mejor no me puedo comprar lo que yo quiero, a lo mejor me tengo que restringir, puedo estar con una enfermedad, una dolencia, un achaque, como decimos, pero al recordar que soy un hijo del Señor, me alegro, ¿verdad? Yo me lleno de alegría y fuerzas en el Señor, ¿verdad? Eso es justamente lo que produce este mensaje de parte de nuestro Señor. Bueno, sigamos para poder terminar. Entonces, decíamos que comunicar y dar un mensaje que transforma mi existencia. El Evangelio no solo tiene la capacidad de salvar a las personas, sino que a través de la palabra del Señor somos nosotros dignificados, ¿verdad? Somos dignificados. Las buenas noticias nos llevan a ordenar la vida. Voy a poner acá, aquí. El Evangelio dignifica al hombre, ¿verdad? El Evangelio dignifica al hombre y a la mujer, ¿verdad? Para que si hay alguna hermana feminista no se sienta mal, ¿verdad? Al hombre y a la mujer, ¿verdad? El Evangelio dignifica al hombre y a la mujer, ¿verdad? Ok. La vida eterna no comienza cuando estemos en el cielo, ¿sí? ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Sabe usted que nosotros somos eternos desde el día que nacemos? Cristiano o no cristiano, usted es eterno, ¿no? O usted solamente va a ser eterno si se hace cristiano. No, somos eternos, ¿verdad? La diferencia es el lugar, ¿verdad? En el lugar de condenación, igual es eterno, porque eso no se acabará nunca, no hay esperanza de salida, eso es igual de eterno que en el cielo. Entonces la vida eterna no comienza cuando estemos en el cielo. Si somos hijos de Dios y hemos creído, comenzamos a vivir nuestra vida eterna, pero es una vida eterna junto al Señor por medio de estas buenas noticias, ¿verdad? Y una vez que aceptamos y que creemos estas buenas noticias, ese mensaje transforma nuestra existencia y le da un sentido, ¿verdad?, a todo lo que somos, ¿verdad? Somos hechos nuevas criaturas. Vamos a leer un pasaje que está ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el 26 al 29. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas, ¿verdad? ¿Qué son las cosas viejas? Todo, absolutamente todo. En ningún caso está hablando de lo material, ¿verdad? Tampoco está hablando que usted va a rejuvenecer y se va a hacer un lifting. No. Está hablando de la antigua forma de vivir, tu vieja naturaleza, ¿verdad? El pecado, todo lo que te agobiaba, eso queda en el pasado y ahora en el Señor todas las cosas, toda tu vida es hecha de nueva, ¿verdad? Todo, el Señor lo derriba todo y lo hace de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿para qué? Para que sean mejor, ¿verdad? No para quedarse igual. El Señor no murió por usted y lo transformó para que usted se quede igualito, sino que es para que nosotros crezcamos, ¿verdad? Maduremos, mejoremos para la gloria del Señor, ¿verdad? Hombre o el hombre o la mujer que nace de nuevo, sin importar su condición social, educacional, se interesa por crecer en el conocimiento de Dios por medio de la lectura, partiendo por eso, ¿verdad? Una persona puede ser muy ignorante a lo mejor en cosas propias de las culturas, ¿verdad? A lo mejor no tiene una escolaridad muy alta, ¿verdad? Pero esa persona que llega al conocimiento de Cristo inmediatamente tiene interés por leer la palabra del Señor, ¿o no? ¿Han visto ustedes gente campesina, gente que no tiene que ellos dicen que le cuesta, ¿verdad? Le cuesta que le entre, dicen ellos, ¿verdad? A mí me cuesta que me entre la parte de la lectura, ¿verdad? Y todo eso, pero esa gente cuando llega a Cristo, comienzan a esforzarse, comienzan a leer la Biblia, comienzan ellos a entender la palabra del Señor, comienzan a dignificar su vida, ¿verdad? Y la palabra del Señor comienza también, a través del Espíritu Santo, a darle esas capacidades, ¿verdad? Crean hábitos de oración, ¿verdad? Comienzan a superarse de día a día de sus defectos, ¿verdad? El hombre que a lo mejor era golpeador con su esposa se convierte al Señor y se arrepiente, le pide perdón a su esposa, comienza a restaurar su relación con ella, con sus hijos, ¿verdad? El que robaba ya no roba más, ¿verdad? El que era agresivo lo deja de ser. Y así, todo eso es mejor o es peor. ¿Qué creen ustedes? Es mejor, sin duda que sí, ¿verdad? Los cristianos debemos nosotros mejorar nuestra vida, ¿verdad?
Ser mejor padre, esposo, amigo, vecino, trabajador, un mejor alumno, ¿verdad? Dejar de ser enemigo de alguien. Todo eso lo produce el evangelio, porque el evangelio dignifica al hombre, ¿verdad? Si nosotros le predicamos el evangelio a un analfabeto y muere ese día, sin duda se va con el Señor, ¿verdad? Sin embargo, si ese hombre vive muchos años más, el evangelio lo va a llevar a superarse en esas áreas. Hay mucha gente analfabeta que aprendió a leer luego de creer en el Señor, porque quisieron ellos hacer, a lo mejor en su vida no tenía sentido. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a hacer esto? Pero una vez que llegan al Señor, se dan cuenta de lo hermoso que es leer la palabra del Señor, y a pesar de que sean personas mayores, ellos quieren superarse, ¿verdad? Y aprenden a leer. Hay sistemas de alfabetización que están relacionados directamente a la Biblia, ¿verdad? Entonces es un error decir a las personas que no deben superarse, porque Dios solamente le interesa su corazón. Ese es un gran error, ¿verdad? El hombre y la mujer cristiana glorifican a Dios a través de sus logros, a través de sus cambios, ¿verdad? Usted y yo tenemos que superarnos, hermanos. Si a usted le cuesta algo, usted y yo tenemos que pedir al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para superarnos. No podemos ser cristianos, ¿cómo es la palabra? Conformistas, ¿verdad? No estoy hablando del materialismo. Nosotros tenemos que superarnos, ¿verdad? Por amor del Señor, ¿verdad? Esto que estamos haciendo ahora de estudiar la palabra, yo sé que esto es difícil, ¿verdad? No es fácil, pero esto ya es una forma de superarnos, ¿verdad? Ya estamos adquiriendo más conocimiento, ¿verdad? Que no es fácil. Y Dios está mirando esto, ¿verdad? Entonces, el Señor no hace acepción de persona, ¿verdad? Él va a tomar hasta el más despreciado de la sociedad, a los peores del mundo, y Él los puede transformar. Dios busca, de hecho, a los pecadores para transformar su vida. Él no busca solamente a la gente que se sienta en los mejores lugares del mundo. El Señor no hace acepción de persona. Vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué significa esto? O sea, le está diciendo, muchos de ustedes son ignorantes para la sociedad, ¿verdad? Mirad pues, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, o sea, tampoco tenían dinero, ni muchos nobles, no estaban dentro del estatus, familias importantes, dice otra versión, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo he visto muchas veces gente muy humilde, con una sabiduría tremenda en sus corazones, con simples palabras, explicando algo tan profundo, ¿verdad? Solamente lo hace el Señor. Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, por ejemplo, es un mendigo, un indigente, alguien que vive de mala forma, que come la basura. Come basura el indigente, ¿no? ¿Qué come el mendigo? ¿Usted ha visto alguna vez un mendigo en la calle metiendo la mano, así como usted mete la mano a su refrigerador, metiendo la mano ¿cómo se llama esta cosa? Al tarro de la basura? ¿Lo ha visto usted? Yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Y uno dice, no quiero ver que se lo va a comer, ¿verdad? Y meten ellos, ¿verdad? Y sacan ahí los conchitos de cosas, ¿verdad? Y uno dice, guácala, ¿verdad? Y se lo comen, ¿verdad? Y está rico, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Pero si un mendigo, un indigente, alguien que vive de mala forma, que come basura, ¿verdad? Que está acostumbrado a comer estos desperdicios, ¿verdad? Y esta persona es evangelizada y se convierte al cristianismo. ¿Qué creen ustedes que es lo más lógico? ¿Qué creen ustedes? A ver quién me dice. ¿Qué será lo más lógico que debería experimentar esta persona que anda en la calle comiendo basura? Cambian, ya no. Sin duda, ¿verdad? Es lógico que dejen esas prácticas. Lógico. Es obvio, es lógico, ¿verdad? Van a dejar esas prácticas porque las buenas noticias de salvación no solamente salvan, sino que dignifican al ser humano, ¿verdad? Entonces, no puede existir un cristiano que tiene esas prácticas, ¿verdad? Porque eso no glorifica al Señor, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, eres un acumulador de basura en tu casa, ¿verdad? Cachureos, cosas que no aprovechan, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Y te conviertes al Señor, ¿qué debes hacer? Ordenar tu vida y comenzar también a ordenar tu patio, ordenar tu casa, a limpiarla, ¿verdad?
Es lo lógico, ¿verdad? Eso es lo que hace también en el evangelio de las personas, ¿verdad? Entonces, un evangelizado nacido de nuevo comienza a cuidar su cuerpo, ¿verdad? De lo que no le conviene, ¿verdad? Y esto también es parte de que ha sido evangelizado. De hecho, muchas religiones, o sectas, mejor dicho, dentro del cristianismo, promueven con mucho énfasis, se van al otro extremo, el tema del cuidado del cuerpo. ¿Lo ha visto usted? Por ejemplo, los adventistas, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, hay varios, los mismos mormones, ¿verdad? Promueven, ¿verdad? El cuidar el cuerpo. Ahora, ¿eso está mal o está bien? ¿Qué creen ustedes? Promover el cuidado del cuerpo. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o Está está bien, mal? pero con un equilibrio. Está bien con un equilibrio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hoy día la gente está muy sensible. Usted ve lo que pasó ahí con la famosa Cecilia Boloco, ¿verdad? Que dijo que las gorditas debían empezar a comer menos, ¿verdad? Y no está mal, ¿verdad? Está bien el consejo, ¿verdad? Pero la gente hoy día, ¿verdad? Los cristianos también deberíamos preocuparnos de cuidar nuestro cuerpo. Y ahí mejor vamos a cambiar de tema porque ese tema no me gustó a mí. Ya vamos a cambiarlo mejor. Vamos a pasar a la segunda a la segunda. Es que esto yo lo escribí cuando estaba flaco, entonces voy a tener que cambiar esta parte. No, pero es importante, hermano. Debemos nosotros cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y también cuidar nuestra mente en el sentido de lo que llenamos nuestro corazón, de lo que llenamos nuestra mente, ¿verdad? A veces como cristianos estamos consumiendo pura basura, ¿verdad? A través de la televisión. Por último, vea algo que le aporte, ¿verdad? A su vida, a su cultura, ¿verdad? También en relación a nuestras emociones, también todo esto lo sometemos y todo esto es una transformación que hace el Evangelio, ¿verdad? Ok, entonces es importante esto, ¿verdad? Vamos al siguiente punto, ya estamos terminando. A ver, no, yo creo que lo voy a dejar hasta acá porque lo que tengo que ver acá es muy largo. Sí, esto es muy largo, quiero profundizar en esto. Así que voy a dejar hasta acá, ¿ok? Voy a dejar hasta aquí esta enseñanza de el Evangelio dignifica al hombre, ¿ok? Lo voy a dejar hasta ahí porque tengo hartas cosas más que quiero revisar, ¿ok? Así que dejémoslo hasta ahí, ya son las 10:26. Ok, hermanos, entonces ya hemos entendido que el Evangelio, ¿verdad? Es más que una buena noticia. He encontrado la razón de mi existencia. Hemos aprendido también acerca de estos evangelios, estos 4 componentes, ¿verdad? Que hacen la primera parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aprendimos acerca de los evangelios sinópticos. Hemos encontrado la verdadera definición de esta palabra evangelio. Y esto es un motivo de darle gracias al Señor. Usted dele gracias al Señor porque está experimentando esto tan hermoso que es la buena noticia en su corazón. Si usted y yo morimos hoy día, estamos con el Señor. Eso es una muy buena noticia, hermano. Que ningún seguro, ni el mejor seguro de vida que usted pueda contratar, se lo puede garantizar. Así que aprendamos a vivir confiados en el Señor, agradecidos y haciendo nuestra parte. ¿Ok? Ya mis hermanos, se nos fue el tiempo, bendiciones para ustedes. Voy a pedirle, a ver, a nuestro hermano, le voy a pedir a la Moncita, ¿verdad? Fiel ahí, alumna, voy a pedirle que nos haga la oración, ¿verdad? Para terminar esta clase de hoy. Moncita, Dios te bendiga. Señor Jesús, gracias por esta clase, Señor, por estar una vez más con los hermanos aquí, Señor, aprendiendo de ti, Señor. Gracias por haber entregado ese día, Señor, a tu Hijo, Señor, para que muriera por nosotros y que ahora tengamos esperanza, Señor, que tengamos una razón de nuestra existencia, Señor, que podamos estar aquí con los hermanos compartiendo, Señor. Te pido que cuides a cada uno de nosotros y nos des sabiduría para entender estos temas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Moncita. Dios les bendiga, hermanos queridos. Que descansen. Nos estamos Oye, viendo. chao, chao. Chao, Monchita. Hermosa Zoe, que estén muy bien. Hola, Zoe. Oye. No. Yo le eché